Buenas noches. Gracias por la oportunidad de hablar hoy ante este público. Es la segunda charla dedicada a la historia de Rusia de nuestro ciclo. Soy catedrático de la Universidad Estatal de San Petersburgo, de la Cátedra de la Historia de Rusia. Me llamo Kirill Nazarenko y hoy vamos a hablar del bautismo de Rusia. No hay necesidad de subrayar aparte el hecho de que es una etapa importantísima en el desarrollo de Rusia, un evento importantísimo, de la misma manera que, por ejemplo, en la historia de los francos fue el bautismo en la época de Clovis, 500 años antes, una etapa por la que pasaron todos los llamados pueblos bárbaros de Europa que llegaron a las ruinas del Imperio Romano y ahí abrazaron el cristianismo. Las causas de este acontecimiento voy a explicarlas más tarde y mientras tanto vamos a ver la situación dinástica en las tierras rusas en aquel entonces. Conocemos estos eventos sobre todo por nuestra crónica original, aunque fue compuesta mucho más tarde, no antes de los años 30 del siglo XI. Y la fecha tradicional del bautismo es 988, o sea, como mínimo 40 años más tarde se compuso la crónica original. Y de manera más exacta podemos decir que 120 años después ya existió con toda certeza. Es probable que se ha hecho algunas inscripciones antes. Y de hecho, debemos al bautismo la escritura en Rusia. Si no fuera por el bautismo, no existiría el bautismo, la escritura, como otras cosas. En esta imagen que ven, están en amarillo los representantes de la dinastía Rurikida, que son santos que están canonizados, mm, canonizados por la Ortodoxa rusa, la Iglesia Ortodoxa rusa en general o por iglesias locales. O sea, casi la mitad de los gobernantes se canonizaron, fueron canonizados en algún momento, y es una situación curiosa por sí misma, pero por otro lado, sí tiene que ver con el bautismo de la nación. Muchas veces esto se acompaña con el bautismo de los representantes. La cuestión del cristianismo de la princesa Olga, esposa de Igor y madre de Svetoslav, es contradictoria esta cuestión. Existe la hipótesis que el papel de Olga fue muy exagerado por los cronistas cristianos más tarde, pero no vamos a hablar hoy de este problema. Solamente voy a señalar que existe un paralelo directo con la historia de Olga en Chequia, donde existió la princesa llamada Ludmila, abuela del gobernante checo quien bautizó a la nación checa, y su hijo fue un pagano. Y al final asesinó a su propia madre. Aquí, en las crónicas rusas, se repite esta historia con la excepción de que Svetoslav no mató a Olga, pero sí fue un pagano convencido anticristiano. Es posible que en este caso la historia que sucedió en Chequia 100 años antes que en Rusia fue repetida por los cronistas rusos. Y los primeros santos rusos son Boris y Gleb, los hijos menores de Vladimir asesinados durante el periodo tumultuoso de la lucha por el poder después de la muerte de Vladimiro. Y tradicionalmente se atribuye su asesinato a Svetopolk, el maldito, pero existe la hipótesis de que fuera en realidad Yaroslav el Sabio, el iniciador de su asesinato y después acusó a Svetopolk. A pesar del bautismo,
la lucha política seguía muy intensa. Vamos a ver un poco el mapa de Europa de aquella época. Aquí vemos que la Rus antigua, ocupa un territorio grande, pero tenemos que entender que estaba bastante poco poblada esa tierra y los ingresos de los gobernantes rusos eran muy menores en comparación con los de gobernantes europeos. Y en general era la periferia de Europa. Además, que tenía conexiones comerciales con Bizancio y también con Europa occidental católica y además con el mundo árabe que, como se sabe, profesaba el Islam. Y de ahí surge la situación de la elección de la fe que se describe en las crónicas rusas, pero de eso todavía vamos a hablar. Empecemos con la subida al poder de Vladimir después de la muerte violenta de Sviatoslav en la batalla contra los pechenegos, después de un periodo tumultuoso cuando Vladimir eliminó a sus dos hermanos mayores, uno en batalla también y otro por sicarios. Llega al poder Vladimir y como príncipe pagano realizó campañas por sus tierras, era bastante natural en cualquier reinado, porque cada gobernante nuevo tenía que reconquistar otra vez su territorio y afirmar su poder personal. Después de haber confirmado su poder, más o menos en el año 980 lleva a cabo la llamada reforma pagana, la imagen que ven, bueno, ni siquiera una reconstrucción, sino un intento artístico de visualizar esa reforma. No hay que pensar en ningún caso que los ídolos rusos antiguos se veían de esta manera. A lo mejor se parecían, pero no sabemos porque no se conservan las figuras de madera de aquel entonces y no podemos entender cómo se veían. El cronista nos comunica los nombres de estos dioses, 6 dioses. Mokosh es una deidad femenina y los demás son masculinas. Y tenemos muy poca idea de estos dioses. Perún era dios del trueno y del relámpago. Y Horus y Dashbok son dioses solares. De algún tipo no entendemos con mucha exactitud cuáles. Tribok parece que era dios del viento. Hay una mención en el canto de las huestes de Igor, que es una obra del siglo XII, y ahí hay vientos que se llaman los nietos de Stribok. Por tanto, sería dios del viento. En cuanto a Semargl, es una figura oscura, no se sabe de qué era responsable. Por tanto, parece que no se trata de un panteón desarrollado como antiguo griego, por ejemplo. Nuestras ideas sobre las creencias antecristianas muchas veces se basan en nuestros conocimientos sobre Grecia antigua y Roma antigua, y el panteón griego antiguo fue repensado ya casi en el límite de la época clásica antigua por Hesiodo, quien expuso la genealogía de estos dioses, su origen, de manera bastante lógica. Y lo que encontramos en nuestra infancia, en los libros sobre los dioses griegos, no son las ideas que eran profesadas por los griegos antiguos reales. Es un repensamiento de las creencias populares por los intelectuales de la época antigua. Y es natural que las ideas de los intelectuales y las de gente común pueden ser muy diferentes y de hecho lo son muchas veces, pero no
tuvimos ningún Hesiodo y nadie intelectualizó las relaciones con los dioses. Parecían deidades tribales que se consideraban un poco como tótems o patrones de una tribu en concreto, y el hecho de que Vladimiro hubiera unido estos dioses en un panteón único nos dice que trataba subrayar su poder sobre las tribus eslavos orientales y destacó para esto a Perún. Dice el cronista que Perún tenía una cabeza de plata y un bigote de oro. Bueno, las personas que hicieron esta reconstrucción tienen a Perún simplemente de madera, está ahí adelante de todos, pero era la deidad principal tribal de los polianes, o sea, los que vivían cerca de Kiev y eran la nación principal de la Rusia antigua y era natural que su dios fuera superior a otras. Los arqueólogos encontraron en Kiev, en la corte de los príncipes, un espacio en el que había 7 nichos bastante profundos, 6 por los lados y uno en el centro, y había una especie de postes ahí, y ante los postes una capa bastante gruesa de carbón y ceniza. Parecía un santuario con las bases para los pilares de esos ídolos y vestigios del fuego que parecía que estaba ahí permanentemente ardiendo. Pero tenemos una sola descripción del culto pagano, más o menos detallado. Ibn Fadlan, un comerciante árabe a principios del siglo X, cerca del río Volga, observó a los que él llamó rusos en aquel entonces, pero a lo mejor eran escandinavos, y él describe un entierro y la adoración de los ídolos. Pero no sabemos exactamente si fueron eslavos o fueron escandinavos. Y casi no sabemos nada sobre el paganismo oriental eslavo. Hay que hacer un par de palabras sobre el paganismo occidental eslavo. Hay bastantes tratados escritos por monjes alemanes sobre este tipo de paganismo, y de hecho toda la Alemania Oriental estaba poblada con eslavos, lo que era Mecklenburg, Pomerania, Brandenburg, la isla de Rügen. Todo esto eran tierras eslavas en algún momento, y había mucha conexión con los alemanes. Y los monjes alemanes describen el culto pagano de esos eslavos, los sacerdotes, su jerarquía, ritos complejos, y últimamente existe el punto de vista de que no fue un resultado de observación de los ritos eslavos, sino un intento de atribuir a los eslavos los cultos que recuerden los cristianos católicos, pero a la vez negativos. O sea, los cristianos adoran a un Dios de luz y los paganos adoran a un Dios oscuro, Satanás. Tienen también una religión compleja, pero como si fuera un reflejo del cristianismo. O sea, es todo lo mismo, pero malo, no bueno. Y puede ser que estas descripciones en los tratados no tengan nada que ver con los ritos eslavos occidentales de verdad. En todo caso, eso es sobre los eslavos occidentales y no sabemos nada de los orientales. Una de las historias principales, de las narraciones principales sobre el bautismo, es la historia de la elección de la fe. Aquí vemos una imagen del año 1822. El príncipe Vladimir elige la religión. Tiene, por supuesto, un estilo clásico y refleja las ideas que se tenían entonces sobre este acontecimiento. Ahí en el centro
Tenemos un sacerdote ortodoxo con un libro y Vladimiro está muy interesado y lo escucha con mucha atención, discutan alguna cosa. A la derecha se está alejando un obispo católico con su bastón muy reconocible. Vladimiro rechazó el catolicismo. Y en el primer plano, aquí a la derecha, también están los objetos del culto judaico, porque los judíos también llegaron y ofrecieron su religión, pero el pintor ni siquiera los pintó porque no se sabía cómo se veían los rabinos en el siglo X. No tenía ningún ejemplo y los musulmanes tampoco están reflejados aquí, porque en la leyenda que está en la crónica se trata de que llegaron a la corte de Vladimiro los sermoneros católicos, musulmanes, ortodoxos y judíos. Y existen existe la descripción de las conversaciones con estos emisarios. Cuando los judíos empezaron a hablar de su fe, Vladimiro les hizo la pregunta, ¿dónde está su reino? Y ellos dijeron, Dios nos privó del reino. Y entonces él les preguntó, ¿ustedes quieren también esto para mí? Luego llegaron los musulmanes y les preguntó qué prohibiciones existían en su religión y le respondieron que no se podía tomar vino. Y Vladimiro respondió, la alegría de Rusia es beber y sin esto no podemos estar. Esta cita es muy famosa hasta hoy día, por los borrachos, por supuesto, en Rusia. Pero él se refería a otra cosa, probablemente. Él decía que los festines era un elemento obligatorio del sistema político de la Rusia antigua. Y cuando los católicos llegaron, ah, les dijo, nuestros padres no aceptaron esto. Y cuando llegaron los ortodoxos ya dijo que era una fe muy buena. Entonces, estas frases súper breves es casi todo lo que conocemos sobre aquel acontecimiento. Y por supuesto, la respuesta a los católicos es la más misteriosa, porque indica algún intento de bautizar a Rusia de manera occidental en la época de los padres, o sea, de los antepasados de Vladimiro. Pero la crónica no dice nada sobre esto. Y encontrar alguna mención a las crónicas europeas tampoco es posible y simplemente no sabemos qué hacer con esta información. Además, la crónica contiene la historia sobre cómo Vladimiro mandó a sus emisarios a diferentes tierras para averiguar cómo es el servicio religioso ahí, cuáles son los principios. Y lo que le contaron estos embajadores, estos emisarios, son muy breves también, pero se describen también. Cuando hablaron los emisarios que llegaron de las tierras musulmanes, dijeron, ahí no vimos ninguna belleza durante el servicio religioso. Cuando llegaron a las tierras católicas, dijeron lo mismo, que no había ninguna belleza. Y cuando volvieron de Constantinopla, dijeron que habían visto ahí una belleza divina. Y por cierto, yo vi una interpretación de una empleada, colaboradora bastante mayor del Hermitage, que es especialista en el arte antiguo religioso, y ella me hizo ver que el servicio católico en el siglo X era de manera que los creyentes, simples creyentes, no veían la misa porque estaban en el coro y las catedrales románicas estaban bastante oscuras, se cantaba en latín, no se comprendía. Y en la catedral de Santa Sofía en Constantinopla en general, en los templos ortodoxos,
Se decía directamente en las crónicas, se había organizado una liturgia solemne en la Catedral de Santa Sofía, está muy bien iluminado hasta hoy, y impresiona con su escala al visitante, y la misa se veía bien porque el iconostasio como tal no existía. Había una barrera en el altar, no muy alta, y se veía todo lo que pasaba en el altar. Y el servicio se realizaba en el búlgaro antiguo. Y el búlgaro antiguo era la principal lengua de la traducción de la Biblia, de las escrituras, y era comprensible al ruso sin traducción. Más tarde, el búlgaro antiguo empezó a llamarse el eslavo eclesiástico en la Rus antigua, porque en él se escribieron las traducciones de los libros sagrados que eran utilizados en Rus, después en Rusia y hasta hoy, de hecho, siguen utilizándose. Pero, por supuesto, hoy ya no se entiende tanto, aunque en el siglo X sí era bastante comprensible a los rusos, a los antiguos rusos, eslavos. Y entonces una persona podía seguir la misa, la iluminación de la catedral era impresionante, se comprendía de qué se trataba. Aquí diría que, por supuesto, la elección de la fe fue un acto político, sin ninguna duda, pero el elemento de la percepción estética tampoco lo podemos excluir. Es posible que existiera, pero lo político prevaleció. Y yo diría que después también vamos a pasar a los aspectos políticos, aunque hagámoslo ahora. El aspecto político y más importante fue que la Rusia antigua estaba muy relacionada con Bizancio, con conexiones comerciales, se vendía mercancías a Constantinopla, a las mercancías que los príncipes rusos tomaban de sus súbditos y mandaban las pieles, miel, cera y otras cosas a Constantinopla y recibían mm, copas, telas, vinos, frutas secas, o sea, elementos de consumo prestigioso, lujo. Y para el medioevo, el consumo prestigioso es algo clave para las élites, porque no puedes ser un gobernante medieval y no vestirte de manera lujosa, no organizar festines, no impresionar a otros con el lujo de tu corte, no hacer regalos carísimos a los sirvientes, a los súbditos, a los allegados, a los vasales. Era muy necesario y no, no se podía recibir este tipo de mercancías de la Europa Occidental porque no era la mejor época para la Europa Occidental, y del Oriente Árabe sí se podría recibir, pero las vías comerciales eran más difíciles que con Bizancio, entonces la conexión comercial con Bizancio era importantísima. Y Bizancio durante esta época vivía una especie de renacimiento después de los siglos oscuros del siglo noveno, que fue iconoclasta. Y el Bizancio es un país muy desarrollado. Constantinopla parece que es la ciudad más grande en el oeste de Eurasia. Y la vista de esta ciudad, sus construcciones no podían sino impresionar muchísimo y hacía un impacto muy positivo. Y para los paganos, la relación con un dios era muy siempre muy concretos, no había ninguna filosofía en el paganismo. La filosofía es algo de las religiones desarrolladas del cristianismo, del budismo, del islam, pero no el paganismo. Un pagano veía en los dioses las fuerzas que pueden garantizar su bienestar, hic et nunc. Pueden regalarle la victoria en una batalla, pueden garantizarle la cosecha, el éxito en el comercio. Y observando el Bizancio, cada pagano llegaba a la conclusión de que Dios de esas tierras era muy poderoso,
porque el país se veía muy bien. И Y это era un argumento было importante para православие. abrazar el И вот cristianismo. En на этом esta слайде вы видите diapositiva ven las ideas такую modernas de la иллюстрацию conciencia de событий, masas происходящих rusas в России. que hoy viven en И Rusia здесь sobre el две bautismo истории. ruso y a mí me gustaría debatir estas imágenes. Por ejemplo, el mito de la unificación de la sociedad gracias al bautismo. No es así, porque más bien fue una escisión, división de la sociedad. Si los de Kiev y la corte del príncipe abrazaron el cristianismo, hubo mucha resistencia en el resto del territorio porque se veía como algo que era impuesto desde Kiev y una ideología que tiene que reforzar el sometimiento a Kiev. Y más tarde estas ideas cambiaron, pero mucho más tarde. Por eso aquí pongo un signo de interrogación. La suavización de las costumbres, no para nada. Siguieron asesinándose los príncipes mutuamente y en la legislación tampoco hubo cambios. Lo único que sí se prohibió la poligamia, pero era característico solamente para los príncipes ya antes. Ninguna persona para los príncipes era polígamo. Para los cortesanos. No era típico y ya ni hablamos de la gente común y corriente. Ahí los cambios fueron mínimos. Lo que sí pasó fue la fortificación de la autoridad del príncipe de Kiev, porque toda la autoridad de la Iglesia Ortodoxa empezó a trabajar para fortificarlo. Sí, se mejoró la posición internacional de Rus. Para los bizancios y para los europeos occidentales, antes era una periferia, unas tierras salvajes de bárbaros, mientras que un país cristiano ya era una parte del mundo cristiano, un mundo correcto, en el que vivían gente correcta, con cultura. Y ya que la iglesia seguía siendo unida, Rus como que cambió su carácter, empezó a ser una parte de las tierras civilizadas. En cuanto al surgimiento de la Iglesia Ortodoxa rusa, sí, esto pasó y surgió la escritura, la arquitectura de piedra y la pintura. Todo esto es verdad, la escritura llegó con los libros religiosos y la crónica, de hecho, fue uno de los elementos de la cristianización, porque para la conciencia cristiana es típico orientarse en la historia. Cristo llegó a este mundo en algún momento y fue un hito. Hay una división antes de Cristo y después de Cristo. Y lo que es después de Cristo va a durar hasta la segunda llegada de Cristo. Y es muy importante describir la historia de este mundo a partir de la primera llegada hasta la segunda llegada, describir cómo una nación u otra llega al cristianismo. Había que fijarlo. Y de esta manera, mediante este tipo de fijar, se afirmaba una nación como una nación cristiana. La crónica rusa empieza desde la creación del mundo. Lo que pasa es que los rusos modernos o contemporáneos están acostumbrados a ver la versión que empieza con la historia de las migraciones de los eslavos. Y esto se hace porque se saca esta parte breve, como una descripción breve del Antiguo Testamento, que estaba en el original, que sí estaba en la crónica original, porque no nos trae ninguna información nueva, fue un resumen de la versión griega del Antiguo Testamento. Pero la crónica como tal y es algo importante para la idea de la crónica. Empezaba con la creación del mundo
y ponía la Rusia antigua en el contexto de la cosmovisión, de la creación del mundo, entre otras naciones y pueblos. La arquitectura de piedra, por supuesto, aparece en los tiempos de Yaroslav. Bueno, en los tiempos de Vladimir se construyó una iglesia y después ya en la época de Yaroslav se construyen tres iglesias, tres catedrales grandes. La Santa Sofía de Kiev, la Santa Sofía de Vladimir y la Santa Sofía de Polotsk. Y la Santa Sofía de Novgorod se conserva mejor. En Kiev se reconstruyó mucho a finales del siglo XVII y en Polotsk fue destruido y en sus cimientos se construyó de nuevo en el siglo XVI. Es la menos conservada. Y la iglesia de Sitine en Kiev, la primera, la de Vladimir, fue destruida durante el yugo tártaro-mongol. Entonces, la primera catedral es la Santa Sofía de Kiev, que se conserva, y un poco más joven, más nueva, es la Santa Sofía de Novgorod y la Catedral de Santa Sofía de Polotsk. Las tres catedrales están dedicadas a la Santa Sofía, o sea, la sabiduría de Dios, es una abstracción religiosa, es pura idea que estaba muy de moda en el siglo X en Bizancio y indicaba que Dios en su sabiduría y hace a diferentes naciones llegar al cristianismo. Alrededor de esto se construyó toda la idea de edificar esas catedrales. Después ya se desarrolló mucho. La arquitectura de piedra, por supuesto, la pintura y los mosaicos también entran. Primero eran maestros griegos. Los mosaicos, las pinturas, los frescos de la Catedral de Santa Sofía en Kiev tienen inscripciones en griego de los santos. Los nombres de los santos están en griego porque lo hicieron los griegos. Pero poco a poco aparecieron los maestros rusos también y llegó de esta manera un conocimiento nuevo, unas habilidades nuevas, una cultura nueva muy relacionada con el cristianismo. Y yo subrayaría que la base de la cultura rusa es el cristianismo, de la cultura rusa religiosa y de la cultura rusa laica también. Es un hecho, no hay ninguna otra base en la cultura rusa aparte del cristianismo ortodoxo. Este fresco, bastante tardío ya del siglo XVII, representa el bautismo de los ciudadanos de Kiev en la época de Vladimir. Y hay como un río donde son bautizados los hombres que están desnudos y a las mujeres también las bautizan, pero están vestidas. Es algo curioso. Podemos hacer conclusiones sobre la percepción de todo eso por la gente del siglo XVII. Y este es una imagen, un cuadro de un pintor del siglo XX, el bautismo de los ciudadanos de Kiev. Se dice que fueron bautizados los ciudadanos de Kiev en el río Dnieper de manera masiva, no individual, y el cronista nos da una imagen bastante caótica. Dice que algunos estaban hasta sus rodillas en el agua y otros hasta la cintura y los terceros hasta la garganta, e incluso empezaron a ahogarse y algunos vagaban por ahí. De esta manera fueron bautizados todos. Es decir, los ciudadanos de Kiev no entendían muy bien lo que estaba pasando. Eso era algo complicado. Y este cuadro también es el bautismo de Rus por el Santo Vladimir para la Catedral de San Vladimir en Kiev, hecho por Víctor Vaznetsov. Aquí tenemos un cuadro más benevolente, benigno, del bautismo. Pero lo más interesante es que no sabemos dónde fue bautizado él mismo, Vladimir. Y es una cuestión muy grande porque diferentes partes de la crónica se contradicen y podemos llegar a conclusiones muy distintas. Lo podemos entender de manera que fue bautizado en Chersones, en Korsun, más o menos donde está Sebastopol ahora,
él sitió a Corsun, Gersonés, y a qué ciudad capituló es un episodio extraño. A lo mejor tenía algún tipo de acuerdo con los bizantinos y como castigo sitió su ciudad. Después la devolvió a Bizancio, pero solamente a cambio de la hermana del emperador, de los dos emperadores hermanos que reinaban en aquel tiempo, porque una de las condiciones del bautismo era el matrimonio con Ana, la princesa bizantina, lo cual elevaba el prestigio de Rusia muchísimo. No, no era un caso muy frecuente que un gobernante ajeno se casara con una princesa bizantina. En toda la historia, como hubo una decena de casos. El hecho de que Vladimir recibiera a la hermana de los emperadores fue un gran éxito. Entonces, la toma de Gersones fue una parte del juego militar político alrededor de las condiciones de abrazar el cristianismo. Pero en otro fragmento se dice que fue bautizado en Kiev, el príncipe Vladimir, pero no podemos excluir la posibilidad de que fue bautizado múltiples veces. Fue un príncipe de una sociedad muy primitiva, donde el papel del caudillo era importantísimo y con ese ejemplo él mismo tenía que enseñarle a la gente cómo que había que comportarse, qué había que hacer y era su obligación avanzar y estar al frente de todos en el caso del peligro y abrazar una fe nueva y rechazar la antigua, incluso maldecir la antigua, eliminarla de manera demostrativa. Perún, por ejemplo, lo ataron al caballo y después lo arrojaron al Dnieper. O sea, una ejecución simbólica de los dioses antiguos era muy temible. Era un salto a las regiones desconocidas y el príncipe tenía que enseñarle a sus súbditos que él saltaba primero, que era el jefe de aquel proceso, la gente la gente lo podía seguir. Y el hecho de que se bautizara varias veces es algo lógico. Existen ejemplos también de este tipo en la historia occidental. Por supuesto, en estas imágenes se ve muy bien, de manera muy benevolente, el bautismo en este cuadro. Luego surge la organización eclesiástica, porque la Iglesia Ortodoxa es una organización muy jerárquica. Aparece la metrópolis o el arzobispado de Kiev. Aquí está el tocado del arzobispo. Y se sometían varias eparquías, o sea, obispados, diócesis, a esa metrópolis. Existía con toda certeza la eparquía de Novgorod, 100% existía, y a lo mejor se crearon tres más, de Belgorod, de Chernigov y de Pereyaslav. Las tres ciudades, Belgorod, Chernigov y Pereyaslav, no están lejos de Kiev. Belgorod ahora es una aldea, es una ex ciudad cerca de Kiev. Y da la sensación de que solamente Novgorod se convirtió en una eparquía, una diócesis lejos de Kiev, y las tres demás sí existieron, porque tampoco es un hecho, a lo mejor se crearon en los tiempos de Yaroslavia, estaban muy cerca de Kiev. Y es una prueba más de que el cristianismo era una religión local al principio que se practicaba en Kiev, en sus alrededores hubo un intento de imponerlo en Novgorod. Vladimir mandó a su tío materno, a Dobryня, a Novgorod y se dice en la crónica, bautizó a Novgorod con fuego y espada. O sea, los de Novgorod resistieron, protestaron y eran obligados a bautizarse. El camino del cristianismo no era un camino de rosas. Y ya vamos a hablar ahora no de las cosas crueles y políticas, sino las cosas hermosas. Esa es una reconstrucción de la iglesia de la Virgen que se llama Disciplina.
que fue construida ya en el año 996 en la corte de los príncipes en Kiev. Está reconstruido por los cimientos, porque los arqueólogos encontraron estos cimientos. Es un tipo de templo muy típico para Bizancio, con cruces, con cúpulas. Existe la cúpula central, alrededor cuatro cúpulas menores y la cúpula a la derecha es sobre la torre con una escalera. Un rasgo típico de los templos bizantinos era un coro, o sea, una especie de planta alta donde estaban los aristócratas, los nobles, el emperador, los allegados del emperador, la corte, en el antiguo el príncipe. ¿Por qué se le llama al coro? Porque más tarde ponían ahí al coro que cantaba durante la liturgia, pero ya esto fue varios siglos después. Originariamente se destinaba a los aristócratas. Y para que pudieran subir, había una torre con una escalera de caracol. A la derecha estaba la entrada. Ahí hay un caballo arriba de bronce. De hecho, cuatro caballos que se llevaron desde Gersones como trofeo y los pusieron en la entrada en esta catedral. Más tarde, en 1204, los caballeros se llevaron a otros, los caballeros de las cruzadas, se llevaron a otros cuatro caballos de Constantinopla y los pusieron en la entrada de la Catedral de San Marco en Venecia. Ahora están en el museo, pero está la copia en la entrada. Esa tradición de sacarse los caballos de bronce de Bizancio fue algo permanente. La catedral estaba provista de mosaicos, el suelo también era de mosaicos, se encontraron los restos de esos suelos, pero cuando los tártaros con su gobernante Batí tomaron a Kiev, fue destruida la iglesia en el siglo XIII y fue a lo mejor la última fortaleza para los defensores de Kiev, donde se escondieron. Y cuando se destruyó, pues ya era la derrota total. Tantas personas subieron al coro que la iglesia ya no pudo sostenerse. Pero incluso si toda la gente de verdad se subiera ahí, no se hubiera destruido la iglesia, pero lo que pasa es que, por lo visto, los tártaros destruyeron los muros por fuera. Solamente quedan los cimientos. De esta manera, más o menos, se veían todos los primeros templos rusos, muy bizantinos todos, porque los maestros eran de Bizancio y no eran aptos para el tiempo meteorológico de Rusia. Hablemos un par de palabras de esto. Y lo que pasa es que las cúpulas eran cubiertas con plomo, láminas de plomo. Y cuando en invierno se congelaba el agua, el hielo destruía la cubierta de plomo. Por tanto, después se hizo tradición poner una cubierta sobre las cúpulas y estas cúpulas que parecen cebollas y como es como algo típico para las iglesias rusas, se inventaron para protegerse del mal tiempo, de la intemperie. Aquí la cubierta parece inclinada, pero después ponían un techado triangular de madera para que saliera mejor el agua para abajo. Y empezaron a poner estuco. Los templos bizantinos no estaban estucados y a partir del siglo XIII se estucan las iglesias rusas con cal blanca se cubrían también. Entonces esa imagen de la iglesia blanca ortodoxa rusa
surge ya más para los siglos XIV-XV. Ну и Y vamos a ver un давайте poco qué посмотрим pasó con el в cristianismo самом en Rusia начале. más tarde. До Antes de la conquista tártara, XII века христианство antes del siglo XIII, se divulga en las во ciudades. мире Y a lo распространялось largo del постепенно. desmembramiento del Государства Estado ruso, христианство делали el правительство, cristianismo avanza. ¿Cuál es el какое-то efecto que surge? Mientras hubo самоуправление. un Государство христианское Estado unido, воспринималось как se религия percibía como una religión государства. impuesta desde Kiev. Как только En cuanto un государство principado se появилось, тут же separaba, христианство начинало el становиться cristianismo empezaba a percibirse como algo propio, una región как propia. только отделялось новое Y княжество, в нем сразу inmediatamente старались образовать ponían una свою eparquía автономию, para чтобы tener una собственно diócesis, un obispo начальник propio. на этой территории. Y de esta И manera христианство ya se рассматривалось как veía como своя algo религия, как suyo, un Смоленская, cristianismo en Smolensk, en Polotsk, en Novgorod, en Chernigov, Владимирская, en Vladimir, en Sustal, Киевская, etcétera, Суздальская etcétera. и так далее, и так далее. Тут же Se construía строились un templo, как можно больше главных cuanto городов, más grande mejor, и porque la ciudad principal должны были de un principado развивались частные no tenía que ser peor que otras ciudades. И Y таким para el образом siglo христианство XIII las grandes начало, ну, ciudades большие, во всяком ya случае, estaban строить cristianizadas. города. Pero Но después de la conquista после tártara русского нашествия возникли surgió como un вопросы. salto Вот cualitativo. возник вопрос, а чем Hubo una русские pregunta, ¿cuál конкисторы es la diferencia entre los служили rusos y и los чем они были? conquistadores Понятно, forasteros? они были покорены, Русь стала Era вассальной obvio державой, que Rusia se convirtió en vasallo de la в этом horda угнетенном положении del yugo сохранялась tártaro и y se necesitaba siquiera un triunfo ответ на moral. вопрос, чем Y русские люди лучше, стал la respuesta de esta pregunta, ¿en qué somos они mejores que que los христиане, conquistadores? и Fue, somos христианство cristianos пришло y ellos son в paganos. Y XIV-XV por tanto, el веке. cristianismo empezó a divulgarse rápido en los siglos XIII y XIV en las zonas rurales. XV века уже Y muy pronto ya todos los rusos se считались consideraban христианами, cristianos. причем некоторые Se считались consideraban, voy a subrayar esto porque la глубокими profundidad de esas ideas согласиями religiosas no era mucha. глубоким. Ну, No, en todos los правильно, pueblos había una что iglesia, церковь далеко не в каждой, не каждый no todo русский ruso человек iba регулярно a ходил в misa, церковь, но хотя бы pero один una раз vez al в год año iban посещали todos, или se раз в celebraban las месяц fiestas на официальные principales, праздники уже ya нельзя los было niños eran найти христианских bautizados детей. con nombres Уже полностью cristianos, вытесняется ya no христианское existía el учение, entierro pagano a и partir после del siglo XV века XIII. уже практически, ну, Solamente только на en окраинах lugares muy periféricos se э, podía ver el языческие entierro обряды, pagano, он очень muy быстро diferente исчез. del cristiano. Христианские могилы кладли En las tumbas cristianas está solamente el мертвое cuerpo, тело, завернутое con, в саван, и все. А con внутри sus в telas. могилах обязательно ставили Y en las tumbas paganas siempre había могли положить нож, comida, если это мужчина, una olla con la comida, siempre había оставить, una espada si era un hombre. э, если это была женщина, Y bueno, alguna otra cosa para la mujer. мы Y siempre считали, vemos muy что bien si este es un túmulo, археологическим una tumba cristiana o концом pagana. XV века Y уже a partir del siglo XIII ya casi no se ven становится las paganas. пустой. И Ya en el потом siglo в XIV, XV веке por совершенно completo, исчезают. desaparecen. Таким образом, A finales del XV siglo века XIV, Русь действительно la становится Rus полностью antigua se христианской. vuelve completamente cristiana И дальше y происходят, ну, ya después процессы внутри suceden procesos dentro de la sociedad православного cristianizada. общества. Ну и Y bueno, para что concluir con касается, esto, если говорить en о cuanto a la христианском actitud hacia el Западе, occidente то он católico, произошел el тоже cambio fue очень también a поздно. principios Но del siglo первые XIII. Antes de eso, las израильские fuentes именно escritas христиане rusas no revelan de ninguna говорили, manera que что los rusos русские люди hicieran относятся к alguna barrera, западно-восточной hicieran традиции. alguna diferencia entre las dos И iglesias. есть такой Por Даниил ejemplo, el Игумен, sacerdote Danil, el монах, монje который Danil совершил de путешествие Chernígov, él fue в viajando XV
Constantinopla, después a Jerusalén. Parece que fue guerrero, то есть воином, рыцарем, принявшим позднее se hizo monje монашество, después y он describe описывает, cómo él трактовал tenía un festín con el rey de Jerusalén, cómo когда они там discutieron обсуждали всякие военные temas militares. моменты. И Y escribe que, que las cruzadas броненосцев a палестинского Palestina eran полководца como las и campañas de los rusos contra los готовить polovtsi. себя Se asocia с completamente запорожцами, con los de las cruzadas врагов Руси и значит, врагов y крестоносцев он тоже los ставил enemigos в de полоску рядом. él y de los И caballeros получается, что в его católicos сознании он son todo lo mismo. Para христианским él, o sea, para él, Europa era también una parte del mundo христианином был. cristiano que combatía a А los pueblos начиная с paganos. XII века крестоносцы Y los завоевывали caballeros de las Палестину. cruzadas que fueron derrotados en Palestina empezaron la expansión en los países bálticos en el С siglo этого XIII. момента Y a официальная partir de религия este momento, начинается el punto de vista oficial de la Iglesia от Católica православия es к que los христианству. ortodoxos no son cristianos, Христиане hay que rebautizarlos. и они не являются Ni siquiera son herejes, протестантами, simplemente no son не cristianos. христиане. Por Поэтому tanto, поэтому начинается se взаимное produce esta отречение, и постепенно enajenación формируется еще mutua XIII y веке para el siglo представление XIV en Rus о том, что католики se не христиане, и что с католиками aparece нельзя la idea de que los católicos no son сидеть cristianos вместе y no se puede за compartir la одной mesa, no se puede трапезой. comer junto y beber junto con los Ругается, кстати, не católicos. говоря уже о том, чтобы Ah, есть и пить из одной ya миски. ni hablamos de los mismos platos, esto es И, completamente imposible. в целом Y даже встречаются en los tratados выражения, polémicos такие фразы, что están las frases католики como los católicos son peores que los paganos. O sea, para el siglo XIV no solamente se produce la cristianización de Rus, и sino идея aparece la idea de la границы escisión западной и восточной de глубоко las dos укоряется iglesias, penetra en la Руси. conciencia de los Но rusos. Pero сегодня под a воздействием partir de католицизма entonces, Россия живет Rusia в vive районе dentro del paradigma cristiano. El с cristianismo sigue официальным siendo la ideología правом principal del и país страной hasta до 1917 2017 года. И главной y задачей и русского el objetivo царства, principal и del соответственно reino y del imperio и es la религиозного divulgación православия de la fe ortodoxa. главным La cualidad качеством principal русского del правительства gobernante ruso обязательно es su называется compromiso con la приверженность Iglesia православию. Ortodoxa. Это Se становится vuelve абсолютно completamente обязательным obligatorio и y no se невозможным. somete a ninguna duda. И Y hasta вплоть до los начала XX principios del века siglo XX, la это unión государство entre церкви является официальным. Ну, в el 20 веке это Estado было y la неофициально. Iglesia es Но algo в obligatorio también. Ya en el siglo XX XX muchas cosas это cambian, pero antes el Estado y la было, Iglesia estaban повторюсь, muy relacionados entre основанием sí. существования Y la excusa ideológica русского principal de la existencia del государства, Estado что ruso оно era является que era защитником, el да, protector para la православия, Iglesia которое является ortodoxa, единственной que era la única correcta христианской entre церковью. todas las iglesias И все войны русского cristianas. Y государства todos los являются guerreros y todas las справедливыми, потому guerras что они направлены rusas на son защиту justas православия. porque defienden el cristianismo Этого ortodoxo. компонента Y el papel нельзя de este componente недооценивать. ideológico no puede ser subestimado igual que el de la Спасибо. Это influencia del российская cristianismo en toda la cultura rusa. Muchas gracias.